Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la segunda clase de este libro apasionante que es Apocalipsis. Hoy tenemos un gran rango de tópicos que abordar y espero que podamos hacerlo de la mejor manera. La semana pasada hicimos solamente alusión a un versículo, casi como una reflexión final del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Hoy quisiera que viéramos ciertamente otros versículos para que pudiéramos ir ahondando un poco más en el capítulo 1. Hay algo que en una clase como esta no va a ser posible hacer, que es abordar versículo por versículo un análisis exhaustivo. En ese sentido, el texto propuesto por el seminario de Lyle Stokes se aproxima bastante a eso, a llegar verso por versículo. Pero evidentemente cada estudiante tiene el deber de poder cotejar cada uno de los contenidos dados por el libro, cada uno de los contenidos dados por el profesor con sus propias fuentes y llegar a establecer una opinión crítica de todos los argumentos para formar la propia. ¿Ok? Así que eso es a lo que yo quiero animarles, para que no descansen solamente en lo que yo pueda decir y asumir de que la postura del profesor es la correcta. Ustedes tienen todo el derecho de disentir en algunos puntos, y es más, si ustedes creen de que hay puntos que están equivocados, tienen no solo el derecho, sino el deber de hacerlo saber. No hay problema con eso. Esa es la idea de poder estar estudiando en un seminario a pesar de que sea a distancia. Creo que la instancia, el momento para poder hacer eso será cuando hagamos la clase en vivo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos un momento en el capítulo 1. El capítulo 1 tiene algunos versículos que son muy interesantes. Quiero leer primero el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay un par de elementos aquí que quiero sacar a la luz. El primero de ellos es que el mismo libro y el mismo autor del libro declara que lo que vamos a leer de aquí en adelante corresponde a la revelación de Jesucristo. En el libro de texto se sugieren ciertas subdivisiones de la teología, como la amartología, como la soterología, la angelología, que están sugeridas para observarlas en el transcurso del libro de Apocalipsis. Quisiera agregar una más que considero central e importante, que es la cristología. No tenemos que olvidar que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es esa revelación, es la clave para poder de alguna manera entender el libro. Es la revelación de Jesucristo. En ese sentido nos enfrentamos a un dilema. El dilema es: ¿interpretaremos este libro cristocéntricamente? La respuesta pudiera ser obvia. Todos los cristianos pudiéramos decir: queremos interpretar el libro cristocéntricamente, pero la tentación de interpretarlo bestiacéntricamente es muy grande. Las escuelas de interpretación muchas veces hacen hincapié en las manifestaciones de la bestia, del falso profeta y todo aquello, y se olvidan o desestiman en cierta medida que el libro de Apocalipsis, esta revelación, es acerca de Jesucristo. Y es muy interesante que eso lo tengamos siempre en mente. Lo otro que es interesante del versículo es que dice que manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he ahí algo muy interesante que también tiene que hacernos aterrizar, poner nuestros pies en el tiempo de Juan, poner nuestros pies en Asia Menor del siglo I, fines del siglo I, para darnos cuenta cuál es el significado de las cosas que han de suceder pronto en ese contexto. Independiente si luego podemos adoptar alguna otra posición, algún otro método de interpretación escatológico, tenemos que entender, en primer lugar, de que hay un significado y hay un cumplimiento que es pronto. La palabra pronto en el griego tiene una connotación
definitivamente de algo que sucederá en el corto plazo. Pareciera que fuera evidente ya en el español. Sin embargo, a veces es conveniente hacer la salvedad, puesto que hay ciertas ambigüedades en algunas palabras. Durante la charla que tengamos en vivo, voy a darles ciertos versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento por supuesto, en donde la palabra que se traduce acá como pronto, quiere decir un cumplimiento o algo que está muy cercano al momento de su anunciación. Va a ser muy interesante que podamos cotejar esos términos griegos en otros pasajes del Nuevo Testamento. El verso 4 y verso 5 nos da el marco referencial geográfico. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando Juan habla acerca de Asia, no está hablando acerca de uno de los 5 continentes, no está hablando del continente asiático, sino que está hablando de la región romana llamada Asia Menor. Asia Menor sería lo que hoy es Turquía. Así que, bueno, si tiene la oportunidad de tomar un paquete viajero y quiere conocer algún lugar interesante, tal vez Turquía sería un lugar muy interesante para conocer más o menos visualmente cómo es que se maneja esta especie de carta circular a las iglesias del Asia Menor. Entonces, no es Asia el continente, sino es la región romana de Asia Menor, actual Turquía. Aquí al parecer hay una declaración trinitaria en el versículo 4 y verso 5, y dice, porque comienza a hablar acerca de quiénes son los remitentes de esta revelación. Dice, del que es y que era y que ha de venir. Tiene el sentido, sobre todo en el trasfondo judío, de hacer alusión a Dios Padre, este gran yo soy, el que tiene existencia definida en sí mismo, por aclarar un poquito simplemente la idea. Luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí hay un grado de discrepancia, puesto que algunos dicen, estos 7 espíritus corresponden a los 7 ángeles que el folclore judío consideraba que estaban ministrando delante del trono del Señor. Sin embargo, para ser congruentes con nuestra posición cristiana y trinitaria y con lo que viene anterior y viene después, pudiéramos perfectamente entender que estos 7 espíritus están tomados de forma simbólica, y este 7 sería la perfección, un espíritu perfecto, lo que vendría a ser a nuestros oídos neotestamentarios el Espíritu Santo. Tiene sentido considerando que luego pasa a introducir a Jesucristo. Entonces Juan sigue la secuencia de introducir al Padre, de introducir al Espíritu Santo y luego a Jesucristo. Mira lo que dice el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al parecer ahí hay una enunciación trinitaria. Ok, saltémonos un poquito al verso 6. Hay otro elemento interesante, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hablar en tiempo de Juan de imperio no era una cuestión meramente religiosa y que el poder político pudiera haber ignorado. Asumir que el imperio le pertenece a Jesucristo era decir, el imperio no le pertenece al César. Eso es una declaración teológica, pero también es una declaración política, que sin lugar a dudas habría traído y trajo problemas a los primeros cristianos. Así que eso es interesante, no tenemos que olvidar nunca el contexto en el que nos encontramos. Recuerden que yo les sugerí algunas obras, una obra de Suetonio, me atrevo a sugerir otra de los epigramas de Marcial. También hay detalles muy interesantes que tienen que ver con cómo la sociedad romana se conducía y cómo los emperadores romanos se conducían. El sentido imperial de Roma era grandísimo
es decir, que el imperio pertenecía a Jesucristo, era sin lugar a dudas una rebeldía o una propuesta de rebelión declarada. Ok, hay un sinfín de descripciones que están muy interesantes que podamos verlas en otro momento. Lamentablemente el tiempo es corto. Verso 11, para ir avanzando en el capítulo 1, dice que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esta es una carta, este es un libro que está dirigido a las 7 iglesias. El mensaje para las 7 iglesias no es solamente la perícopa que dice mensaje o a Éfeso, a la Odisea. No, el mensaje completo del libro es para las 7 iglesias. Cuando hablo de perícopa, hablo acerca de estos títulos que están puestos en el texto bíblico y que nos ayudan de una u otra forma a orientarnos temáticamente. Pero las perícopas no son una cuestión que estén inspiradas por el Espíritu Santo, son meros arreglos editoriales. Entonces es importante entender que estas perícopas no definen qué es de forma exclusiva o claro, y exclusiva para cada iglesia. El mensaje a la iglesia de Éfeso es para Éfeso, por supuesto, pero el resto del libro también tiene un mensaje para ellos. Incluso los pasajes que pudieran haber ido dirigidos a las otras iglesias, pero a partir del capítulo 3, 4, etcétera, es un mensaje para todas las iglesias de Asia Menor. Interesante también, porque nosotros vamos a tener en el Apocalipsis completamente lleno y saturado de numerología medio oriental, en donde el 7 es un número muy especial, es un número que tiene que ver con la divinidad, es un número que tiene que ver con lo perfecto, con lo completo. En ese sentido, muchos han sugerido, con muy buenos argumentos, de que el libro Apocalipsis toma 7 iglesias de Asia Menor simplemente como respetando la trayectoria que habría hecho un sistema de carreteras o un sistema de transmisión de correo. Y no de forma exclusiva para las 7 iglesias. En ese sentido, 7 iglesias de Asia Menor tendrían que ver con todas las iglesias de Asia Menor. De hecho, hay iglesias que aquí no se mencionan, que estaban a distancia de a pie de algunas otras, como por ejemplo Colosas y Tesalónica, que pudieran haber, que evidentemente se habrían beneficiado de la lectura del texto, que no se menciona. Al parecer hay una especie como de herradura en las cuales están estas 7 iglesias y que corresponderían al trazado de la ruta romana. 7 iglesias, entonces, bien pudiera significar a todas las iglesias del Asia Menor. Interesante. Luego comienza con una serie de símbolos y que es interesante entenderlos como tales. De lo contrario, nos podemos topar con imágenes grotescas que no tienen o que no comunican nada, o que comunican muy poco, simplemente nos impactan visualmente. El libro de Apocalipsis es un libro visual, es un libro tremendamente estético. Hay descripciones que no están en ningún otro libro de la Biblia y que ayudan al lector o al que escucha el mensaje de este libro imaginar y darle vida a la metáfora, de tal manera que el mensaje pueda ser comunicado de forma clara y sin lugar a dudas. Nos habla acerca de 7 candeleros, que luego en el mismo capítulo 1 va a decir que son 7 iglesias. Nos habla acerca de 7 estrellas que están en la mano del Hijo y que también está identificando como los ángeles de las iglesias. Hay una descripción de este Hijo glorificado, cabellos blancos, que al parecer tiene que ver con una resonancia del libro de Daniel, donde habla acerca del anciano de días, lo cual representaría sabiduría. Habla de ojos de fuego, habla de pies de bronce y habla de voz como un estruendo. Aquí hay una serie de descripciones majestáticas que tienen que ver con
con conocer, por ejemplo, con la vista, ojos de fuego. Está tomando muchos elementos Juan de la literatura apocalíptica que le precede, como pasajes de Daniel, pasajes de Ezequiel. Insisto, esos pasajes nos sirven para entender el tipo de literatura apocalíptica, no necesariamente para hacer un match, un apareamiento entre una idea y la otra. El libro de Apocalipsis nos habla perfectamente por sí solo, pero conocer otra literatura apocalíptica nos ayuda a entender el estilo del libro. ¿Okay? Entonces hay que entender el simbolismo detrás de todo esto, puesto que si no nos encontraríamos con una imagen un tanto confusa, difícil de entender, porque más adelante incluso se habla de que tiene rostro de sol, que de su boca sale una espada. Si no entendemos un poco estos símbolos, esta simbología, nos vamos a dar cuenta que carece de sentido si solamente nos quedamos con la descripción pictórica de esto. Y en versos 17 y verso 18 hay una identificación de toda esta visión que tiene Juan, y ya lo había dicho, con Jesucristo. Dice: puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Evidentemente que para oídos de Juan es una descripción de Jesucristo. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, tengo soberanía, tengo dominio sobre estas cuestiones que tanto están aterrando a las iglesias, puesto que están en peligro frente a la muerte, y Jesucristo se muestra como aquel que está en dominio de estas cosas, pues es el resucitado. El capítulo 1 tiene muchísimo más de lo cual pudiéramos hablar. Sugiero no ignorar las sugerencias de lectura que fueron propuestas en el video anterior y que están en la descripción del video. Vamos a tratar de ponerlas también en la descripción de este video para que ustedes vean las sugerencias de lectura respecto de este libro y podamos ahondar mucho más. Se nos viene una jornada ahora pasando por la carta o las cartas o los mensajes a las 7 iglesias. Tomen un respiro. Si no han leído el mensaje a las 7 iglesias, háganlo, porque ahora nos metemos en materia que va a ser, creo yo, muy interesante. Ok, trataré de ser lo más sintético posible para ver cada una de las 7 iglesias. Y la primera de ellas que nos encontramos es precisamente Éfeso. La primera iglesia que nos encontramos es Éfeso, y es la primera que está dentro de este circuito. Ustedes ya han tenido tiempo para poder leer el mensaje. Quiero aportarles algunos datos que tienen que ver con la cultura de la ciudad de Éfeso, para que nos ayuden a entender un poco más el mensaje, y vamos a hacer hincapié en algunos elementos como quiénes son los nicolaitas, el tema del árbol de la vida, el tema del primer amor. Ok, para que vayamos viendo un poco algunos detalles que escribí acá. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia Menor. En ese sentido era una ciudad que pudiera llamarse de mayor importancia. Sin embargo, Éfeso era en realidad la ciudad más importante. Éfeso era un puerto, era el puerto más importante de toda la región. Por lo tanto, la prosperidad que Éfeso tenía era tremenda. Otra cosa interesante de Éfeso es que Éfeso era una ciudad llamada ciudad libre. Esta era una concesión política dada a ciertas ciudades por servicios prestados a Roma. Seguramente Éfeso había sido evidentemente mostrado su fidelidad a Roma en distintas áreas. Eso le había concedido el hecho de ser llamada ciudad libre. ¿Qué significaba ciudad libre? Que tenía un gobierno medianamente autónomo de lo que era el resto de la provincia, y que no tenía la obligación de albergar dentro de sus linderos a destacamentos del ejército, puesto que era una ciudad libre y que se declaraba fiel
a Roma. No es que no tuviera ejércitos romanos, es simplemente que no tenía la obligación de tener destacamentos fijos en aquel lugar que alteraran el orden o el funcionamiento de una ciudad que era claramente comercial. Otra cosa muy interesante, esta ciudad era una ciudad que era el centro del culto a Artemisa. Artemisa o Diana de los Efesios, como es también mencionado en otros pasajes de la Biblia, en el libro de los Hechos. Este culto a Diana de los Efesios era un culto que dominaba la ciudad. La figura de Diana de los Efesios no era una figura estilizada, no era una figura atractiva, era una figura un tanto grotesca, que tenía cantidad de pechos en su estructura, en la forma que estaba diseñada, lo que tenía que ver con ciertos rituales de la fertilidad. Esto me lleva a lo siguiente. Eran conocidas en aquella época mucho las cartas y encantamientos efesios. Venían de distintas partes del imperio a que se fueran confeccionadas estas cartas y estos encantamientos efesios para poder tener prosperidad y también fertilidad. Interesante, esa era la cultura que tenía esta ciudad. Una ciudad puerto, una ciudad mercantil, una ciudad altamente considerada en estima por el Imperio Romano. Es más, no solamente estaba los templos de Artemisa, de los cuales Éfeso era el centro del culto a Artemisa o Diana, sino que además en Éfeso se encontraban templos en honor a varios de los emperadores romanos. Desde tiempos de Augusto ya se había comenzado la costumbre de darle honores divinos a los emperadores. Estos eran hijos de los dioses y eran adorados. En el tiempo en que seguramente es escrito el libro de Apocalipsis, lo más probable que durante el tiempo de Domiciano, Domiciano había reclamado para sí el que fuera adorado como Dios, pese a que la mayoría de los emperadores fue adorado como Dios después de su muerte. Domiciano lo reclamaba para sí en vida. Eso es muy interesante, nos va a hablar acerca del contexto y nos da una panorámica del contexto para todo el libro, porque está dominado por esa situación con Domiciano. Comienza a hablar un poco después acerca de esto, de lo que tiene en contra. Es una iglesia que dice que conoce sus obras, su arduo trabajo, es una iglesia que ha logrado estabilidad, es una iglesia que ha logrado hacer de la ortodoxia algo central, algo valioso, pero al parecer esta ortodoxia no es suficiente. Bueno, soporta a los malos, los rechaza, prueba a los que dicen ser apóstoles, si los haya mentirosos, etc. Es una iglesia en ese sentido de una excelente, podríamos llamar, doctrina. Sin embargo tiene un problema, dice que ha perdido su primer amor. ¿Qué es esto del primer amor? Algunos han dicho el primer amor tiene que ver con el primer entusiasmo de alguien cuando conoce a Cristo. Otros han dicho el primer amor está mencionado en el sentido de qué es lo primero, no en orden de aparición de mi vida cristiana, sino lo primero en orden de importancia. Cualquiera sea la interpretación con la que nos quedemos de esto, y esto ya da más para una clase de exégesis, hermenéutica y luego tal vez homilética, si quisiéramos predicar al respecto, hay tres pasos, no obstante, que que Jesucristo a través de esta carta que envía Juan les entrega a esta iglesia para solucionar esto del primer amor, de esta crítica que Cristo le hace a la iglesia. Número 1, le dice que tiene que recordar. Número 2, arrepentirse. Y número 3, hacer. Recordar, arrepentirse y hacer. Recordar, seguramente hay algo que la iglesia descuidó, algo que les era propio y que seguramente ellos sabían que, algo que habían descuidado. Podemos elucubrar muchas cosas, pero no es el caso, no estamos para eso ahora. Algo habían olvidado hacer. Le dice, recuérdalo, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De no seguir haciéndolo y ahora hazlo.
Es interesante porque a lo mejor alguno ya puede sacar un sermón de esto y ponerle un poquito más de carne a esta estructura y poder hablarlo. Es muy interesante los 3 pasos que se le dicen, no solamente que se le sugieren, sino que le dicen a la iglesia que tiene que hacerlo. Aparecen en escena los Nicolaitas. Nicolaitas que curiosamente en el verso 15 también aparecen asociados con la iglesia de Pérgamo, y al estar en ese contexto los asocia también con aquellos seguidores de Balaam, y que eran los que inducían al pueblo a comer lo sacrificado a los ídolos. Por si alguien se pregunta, estamos aquí en Oastepec, está haciendo mucho sol. Todos los ruidos que ustedes escuchen de fondo son gentileza de todos los pájaros que en este tiempo en Oastepec se encargan de volvernos locos con sus cantos. Y bueno, pero gracias Señor por las aves que tenemos acá. No ha sonado todavía la que canta más feo, pero en algún momento va a sonar, para que sepan. Veamos qué es lo que dicen algunos historiadores tempranos de la iglesia respecto de quiénes eran los Nicolaitas. Algunos, por ejemplo, Hipólito, uno de los primeros historiadores, en su libro Refutación de los herejes y Constituciones Apostólicas, señala de que los Nicolaitas son seguidores o son aquellos que devinieron de la enseñanza de Nicolás. Pareciera algo obvio, pero el Nicolás al que Hipólito apunta es el Nicolás de Hechos capítulo 6, que había sido uno de los diáconos, bueno, uno de los servidores elegidos para servir a la iglesia y que habría desviado su camino y se habría abocado a una vida licenciosa, a una vida en la cual no importaba lo que la persona comiera, hiciera, pero a un extremo muy grande, y eso habría traído el libertinaje sobre la iglesia. Tiene sentido en lo que es la descripción de lo que son los Nicolaitas. Clemente de Alejandría coincide en que ese es el comportamiento de los Nicolaitas, pero exculpa a Nicolás. Lo culpa de ser él el que fomentó esto, sino que lo señala como simplemente una mala interpretación. Es interesante notar la etimología del que se supone que es fundador de los Nicolaitas, que sería Nicolás o Nicolais, y con los seguidores de Balaam. Esta etimología nos hace pensar de que tanto los unos como los otros son lo mismo, y nos ayudarían a establecer las prácticas de los Nicolaitas, porque sabemos un poco más acerca de los seguidores de Balaam. La propuesta es la siguiente: en griego la palabra Nicolais se pudiera dividir en dos: Nikan, que significa conquistar, y Laos, que significa pueblo. Por otra parte, en hebreo, Balaam se pudiera decir que viene de dos palabras: Bela, que significa conquistar, y Ha'am, que significaría pueblo. Disculpen, mi fonética no es muy buena en el hebreo. Entonces serían básicamente los mismos. Es interesante porque estos juegos de palabras que para nosotros son muy velados, porque no tenemos el conocimiento de las lenguas originales, para los primeros lectores les habría resultado bastante más sencillo de entender. Y al final del texto menciona a la promesa o la recompensa, que es el comer del árbol de la vida, un árbol que es mencionado evidentemente en el libro de Génesis, un árbol que es interesante porque la única prohibición del libro de Génesis de comer un árbol era del conocimiento del bien y del mal. Precisamente es de ese árbol que el hombre come. Nunca se habla de una prohibición de haber comido del árbol de la vida. Sin embargo, es un árbol que, bíblicamente hablando, les es prohibido a los seres humanos comer luego de la caída. Aquí la promesa de Cristo es de restauración, de restaurar todo aquello que en algún momento se perdió, que la humanidad perdió por haber seguido sus propios intereses, y de restablecer esa relación y ahora abrir nuevamente el paso a comer del árbol de la vida. Los rabinos decían que con la venida del Mesías la prohibición del árbol de la vida sería destruida y todos podrían acceder a comer
de ese delicioso fruto. Se decían cosas tremendas del árbol de la vida, los rabinos las decían, que su sombra cubría todo el paraíso y que de sus ramas podían extraer 500 tipos de perfumes, todos maravillosos e increíbles. La imaginería rabínica es maravillosa. Si alguien tiene oportunidad de poder consultar algunos libros como el Talmud u otros, al respecto sería muy interesante, porque también nos ayudan a entender cuál es más o menos el contexto en el cual todas estas palabras son entendidas por los primeros cristianos. Bueno, pudiéramos decir mucho más de Éfeso, pero es necesario que nos movamos a la siguiente iglesia. A ver si cuántas alcanzamos a ver el día de hoy. Vamos por Esmirna. La carta de Esmirna es una carta breve, así que me voy a permitir leerla para ir viendo los puntos sobre los cuales considero interesante notar. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hay una cosita que hace un rato olvidé decir respecto de escribirle al ángel de la iglesia. Es una cuestión que está desde el principio y que está en cada una de las cartas, el ángel de la iglesia. Algunos han pensado que el ángel de la iglesia tiene que ver con cierto tipo de ángel, literalmente hablando, que habría estado sobre cada una de las iglesias. Eso tiene algunos conflictos interpretarlo de esa forma, puesto que se pronuncia también condena y se pronuncia negligencia, y bien alguno pudiera decir, bueno, hay ángeles también sobre cada una de las iglesias a cargo. Una cuestión que no tiene resonancia con el mensaje del Nuevo Testamento. Otros han pensado que estos ángeles, o esos ángelos, serían simplemente mensajeros, que es básicamente el significado de ángelos, alguien que lleva un mensaje. Serían los encargados de leer la carta en las iglesias. Otros han pensado de que estos ángeles, estos ángelos, son los ancianos, los presbíteros o los pastores encargados de cada una de ellas. Y otros han pensado de que el ángel de la iglesia estaba referido lisa y llanamente a toda la comunidad de cristianos. Sin lugar a duda de que las interpretaciones que más se acercan a algo más fiel al texto y que presentan menos cantidad de confusión es interpretar ángeles como seres humanos, ya sean estos toda la congregación o, si se quiere de forma más específica, el encargado de ciertos lugares o el pastor de ciertos lugares, aunque tiene cierta dificultad también, puesto de que Juan, hay evidencia interna que indica que habría sido el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, pese a las dificultades, es mucho más saludable entenderlo de esa manera. Eso es una aclaración que debía haber hecho hace un buen rato atrás, pero no la había hecho. Vamos entonces al mensaje de la iglesia de Esmirna. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es interesante considerar cómo Dios hace que estas alusiones a las iglesias tengan una clara identificación con quiénes son ellas en realidad. En una ciudad tremendamente idólatra, el Señor se declara como el que está en medio de los, como en el caso de Éfeso, como el que está en medio de los candeleros de oro. Es el Señor de la iglesia, Él es el Señor, es el que tiene la iglesia en su mano, a pesar de la idolatría. Acá, y en el caso de Esmirna, habla acerca de Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Estuvo muerto y vivió. Es una frase que habría sido muy entendida por los de Esmirna. Esmirna era una ciudad bellísima. Hay historiadores de la antigüedad que derrochan elogios a la belleza de Esmirna. Esto porque Esmirna había sido una ciudad que en la situación actual, en el momento en que se escribe la carta, habría sido una ciudad de tremenda belleza y que habría sido construida con una tremenda planificación. Todo era planificado. Las calles, los monumentos, los lugares de entretención para los juegos atléticos y todo aquello con tremenda dedicación. Era una ciudad planificada y era planificada para ser hermosa. Esta ciudad hermosísima no fue siempre así.
1000 años atrás, o 1000 años antes de Cristo en realidad, aproximadamente un poco más, habría sido fundada como una colonia griega, pero 600 años antes de Cristo, o 600 años después, perdón, 600 años después de su fundación, lamentablemente Esmirna fue destruida totalmente. Y durante 400 años, Esmirna permaneció como una ciudad fantasma, con muy poca importancia. Pero luego fue reconstruida. Tengo el nombre de quien la reconstruyó. Lisímaco la reconstruye, más o menos, hace 1000 años se construye, 600 años después es destruida, pasan aproximadamente 400 años y es reconstruida con una planificación maravillosa. Se decía de Esmirna que era la ciudad que había muerto y había vuelto a vivir. Es interesante porque es el título que ocupa Jesús para revelárseles a los de Esmirna. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. De alguna manera, el Cristo glorificado les está diciendo, ¿saben? Yo sé de lo que hablo. Ustedes se sienten y se hacen llamar así, pues yo sé cómo se sienten, yo entiendo su historia, y yo soy uno que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Detalles como ese lo vamos a notar en cada una de las cartas, y voy a hacer hincapié en aquello para que notemos la identificación de Cristo al momento de introducir el mensaje en la iglesia. Maravilloso. Dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La palabra para tribulación pudiera interpretarse, es flipson, es como no solamente como, no necesariamente persecución, tiene una connotación de profunda opresión emocional, aflicción. Y dice, cuando habla de pobreza, hay palabras y palabras en el griego para hablar de pobreza. Una de ellas tiene que ver simplemente con no contar con cuestiones adicionales. Se es pobre porque no tengo un auto para transportarme a un lugar o al otro. Alguien pudiera decir, uy, soy pobre. Pero hay otra palabra para pobreza que no significaría, no tengo dinero para tener un carro, sino no tengo ni siquiera para el pasaje, para tomar el autobús, la combi, no sé, cómo se llame donde quiera que usted esté viviendo. Esa es la palabra para pobreza que se usa acá. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En Esmirna había una gran cantidad de judíos, incluso eran judíos que habían aportado monetariamente para algunos proyectos de Roma para realizarse ahí en la ciudad. Los judíos eran vistos con cierto grado de respeto por los romanos, se les había eximido de la adoración imperial, de hecho. Entonces era curioso que estos judíos finalmente terminan siendo los que mayor opresión ejercían sobre los cristianos. Las primeras persecuciones de cristianos no son al amparo de Roma, sino tienen que ver con principales sacerdotes, con el Sanedrín, enviando gente a perseguir a los cristianos. Es un tipo de persecución diferente a la que nos encontramos a portas ahora frente al imperio de Domiciano. Una de las historias de los mártires más famosos de la iglesia primitiva es la historia de Policarpo. Policarpo era de Esmirna, y Policarpo en el 153, si no me falla la memoria, es muerto, lo matan a Policarpo, lo queman en la hoguera. Están en los Juegos Atléticos y alguien escucha una voz que dice, matemos a los ateos. Los ateos no son los ateos que hoy conocemos, sino aquellos que se negaban a reconocer la divinidad del emperador. Y van en busca de Policarpo. Y Policarpo tiene la oportunidad de defenderse, se le ofrece negar
no negar a Jesús, sino adorar a César, reconocerlo como divino. Y incluso ya en la arena de combate se le dice, niega y vas a salvar la vida. Y hay una frase, siempre la decía mi abuelo: si he servido al Señor, he servido a este Cristo durante 86 años y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podría yo negar a aquel que es mi Salvador? Con esas palabras Él sella su muerte y es sacrificado. Es interesante, hay registros de su oración y eso ocurre en Esmirna. El escritor dice acá, le llama sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga es una palabra griega que significa asamblea. Y usualmente los judíos, cuando se juntaban, se hacían llamar ellos mismos la asamblea de Dios. Aquí se toma ese término y se da vuelta y le dice, ustedes no son la asamblea de Dios, ustedes son asamblea de Satanás, son la sinagoga de Satanás. Ustedes están ejerciendo opresión, ustedes están ejerciendo persecución sobre los cristianos. En ese tiempo aún no había total diferenciación entre cristianos y judíos. Sin embargo, no por lo menos frente al gobierno, al imperio. Sin embargo, los judíos sí tenían divisiones y es muy probable los judíos sí reconocían la división. No consideraban a los cristianos como una secta del judaísmo, sino como algo totalmente diferente. Y es posible que ellos mismos hayan contribuido a denunciar a los primeros cristianos. Interesante, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La mayoría de los intérpretes, de los académicos que se refieren a estos 10 días, señalan de que el número 10 en este caso no representa una cantidad determinada de tiempo. Más bien pareciera de que el sentido de decir 10 días y no decir otro número tiene que ver con que esta aflicción en la cárcel sería una cuestión pasajera, es decir, que tendría un inicio y tendría un término. Y es por eso que tiene sentido lo que sigue luego, que es de ese llamado a la fidelidad. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte no significa necesariamente sé fiel hasta que te maten, que pudiera ser el significado que alguien pudiera darle en un contexto de persecución. Sé fiel hasta que te maten, pero tiene que ver, sé fiel, más bien tiene que ver con sé fiel hasta que ese momento llegue. Sé fiel, ese momento puede llegar en 10 días, puede llegar en 10 años. Tal vez seas un anciano y recién verás la muerte. Hasta ese momento, ese instante, sé fiel. Esa es la intención primaria del texto. Sé fiel hasta el momento que corresponda tu muerte. Yo te daré la corona de la vida. En Esmirna se realizaban juegos atléticos que eran muy famosos, y este tipo de juegos que habían sido heredados de la cultura griega y que se habían mixturado un poco con la violencia de los romanos. Se habían producido toda una cuestión que tiene que ver con los circos, etc. Tenía también juegos que eran carreras. A los vencedores se les entregaba una corona de laurel caduco, se la ponían sobre su cabeza. Hay dos palabras en griego para corona. Una es diadema, que es la corona real, la corona que pudiera tener cualquier rey, príncipe, tiene que ver con monarquía, con realeza. Y la otra es estéfanos. Estéfanos es este tipo de coronas, la corona del vencedor, la corona del que termina la carrera. Acá se promete esa corona, pero es una corona de vida, es una corona de haber terminado la carrera. A pesar de que anteriormente se habla de la muerte, ahora se contrasta con la corona de vida. Es interesante. Algunas personas, cuando en algunos círculos evangélicos se les habla de que el Señor tiene una corona preparada, muchas veces se nos imaginamos coronas de oro. Y algunos llevan la metáfora más allá y hablan de perlas en las coronas. Esta corona de la que nos habla acerca de algo totalmente diferente. Es otro tipo de corona. Y es una corona hermosa porque lo que lleva en Cristo es la vida, una vida
eterna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es como una repetición de la idea anterior de fidelidad, de vencer, y de no tendrá daño de la segunda muerte, sino que tendrá vida, una vida eterna, la corona de vida. Para el común de los judíos existía algo como un paso intermedio entre la muerte y ya estar con Dios. En ese sentido se hablaba de que había una primera muerte que era la muerte física. Luego estaba este compás de espera, donde ocurriría un juicio y se determinaría si había muerte eterna o vida eterna. Al parecer el texto tiene que ver con esa idea judía de la segunda muerte, de ser declarado muerto luego de pasar por un juicio. Y dice, el que venciere, textualmente, no sufrirá daño de la segunda muerte. Una carta muy interesante, una carta que anima a la iglesia en tiempos de crisis, que anima a la iglesia en tiempos de adversidad. Confiar en Dios sin importar todas las aflicciones y las tribulaciones que están a nuestro alrededor. El final de la carrera es glorioso, el final de la carrera es la corona de vida. Vamos a pasar ahora, creo que alcanzamos a ver una más, Pérgamo, muy interesante. Y ahora tenemos a la iglesia de Pérgamo y vamos a ir leyendo. Creo que tal vez es más fácil entenderlo mientras se va leyendo y mientras se va explicando, con la esperanza de que ustedes ya lo hayan leído antes, para que el contexto de todo lo que tiene que ver con el mensaje sea claro y no tengamos que hacer dobles lecturas. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Se acuerdan que yo le dije que la forma en que cada mensaje comienza hace relación con algo que tiene que ver con la identidad de la ciudad? Pues dame unos minutos y vamos a darnos cuenta a qué se refiere con esto de la espada aguda. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está tu residencia permanente, dice, dónde está el trono de Satanás. Aquí nos presenta inmediatamente algunos desafíos para entender cuál es el trono de Satanás. Antes que se nos pase un poquitito más la lectura, sí quisiera mencionar un par de cositas acerca de Pérgamo que creo que son muy interesantes. ¿Se acuerdan que cuando hablé de Éfeso dije que Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, pero que Pérgamo era la capital? Históricamente Pérgamo era insuperable. Durante 400 años había sido la capital de la provincia. No, la capital del imperio no, la capital de la provincia. 400 años con ese honor. Era una ciudad históricamente ilustre, tremendamente respetada por la lealtad, por supuesto, hacia Roma y por ser la capital. Estaba construida en la colina, en la cima de una colina que tenía una forma cónica, y en la cima estaba construida la ciudad de Pérgamo. Eso hacía que Pérgamo se viera imponente a la distancia y que se ganara el adjetivo de ciudad regia. Era una ciudad imponente que desde la altura parecía dominar todo el valle. Como centro cultural, Pérgamo era insuperable. Comercialmente hablando, podemos decir muchas cosas de Éfeso y Esmirna, fantástico, pero culturalmente hablando, Pérgamo superaba a todas. Tenía una biblioteca, superada únicamente en el mundo antiguo por la biblioteca de Alejandría, que dicho sea de paso, en algún momento estuvo dentro de las 7 maravillas del mundo, la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo era tantito menos que la biblioteca de Alejandría. Impresionante lo que era esa biblioteca. Se cuenta una historia muy interesante. En el siglo III a.C. había un rey en Pérgamo que se llamaba Eumenes. Eumenes tenía la idea de construir una biblioteca realmente impresionante, como la que estamos mencionando.
y él decide mandar a llamar al bibliotecario que trabajaba en la biblioteca de Alejandría. Ptolomeo, de Egipto, se entera de estas intenciones, mete preso al bibliotecario y frena toda la exportación de pergaminos hacia Pérgamo. La importación de papiros hacia Pérgamo. Frena todo aquello. Entonces es imposible construir una biblioteca y tener volúmenes si no se tienen papiro. Entonces Eumenes decide encomendarle a la gente, a los artesanos de la ciudad, una solución, y es así como surge lo que, bueno, mencioné hace un momento, el pergamino o vitelo, que es un pedazo de piel de animal trabajado, pulido, lijado de tal manera que se puede utilizar en sustituto del papiro, y que finalmente termina desplazando al papiro. De ahí el nombre de la palabra pergamino, del nombre de la ciudad que le da su origen. Interesante, frente a una circunstancia compleja, se salió del paso y se hizo un avance, una mejora tecnológica. Interesante. Entonces, eso pudiéramos decir básicamente en ese contexto. Nos topamos ahora con algo que dice el trono de Satanás. Hay tres posibilidades relacionadas con el trono de Satanás. Pérgamo, al ser una ciudad que en su origen era eminentemente griega y siempre fue muy importante, contaba con templos a dioses griegos como Diana o Artemisa, similar a lo que ocurría en Éfeso, pero también tenía un templo a Zeus, que era impresionante. Se levantaba por sobre la colina, o en un saliente de la colina, y a la distancia hacía ver que la colina tuviera el aspecto de un trono. El color blanco de estos templos, evidentemente que producía el contraste y hacía ver como si fuera un gran asiento para la deidad, para Zeus. Ahora, ¿será ese? Pudiéramos ahondar más, el tiempo va en contra. ¿Será esa la razón por la cual es llamada el trono de Satanás? Bueno, el culto a los dioses griegos venía en decadencia, absolutamente. Ya era casi simplemente mera tradición, había mucho de anacronismo en aquello. Los filósofos griegos ya habían ridiculizado todo el panteón griego. Por lo tanto, es posible que no sea esa la razón por lo cual se llama el trono de Satanás. Hay una segunda hipótesis. Había un culto que estaba muy en boga, del cual Galeno era uno de los propulsores de este culto en Pérgamo, y era el culto a Esculapio. En latín Esculapio, el nombre original sería Asclepio, pero estaba este culto, y el templo de Esculapio era lo más parecido a lo que hoy sería un hospital. La gente iba en grandes cantidades a ser sanada por los que oficiaban en el templo de Esculapio. Es más, el símbolo de esta deidad tiene que ver con una serpiente. El símbolo de la serpiente ha sido un símbolo que ha estado siempre presente en las especialidades médicas. Bueno, en el colegio de medicina y en el de farmacéutica también, como un resabio de ese culto ancestral. Alguien pudiera decir, en el texto en algún momento se identifica a Satanás como la serpiente antigua, tal vez sea este culto al que está relacionado el llamarle el trono de Satanás. Hay una tercera opción y pareciera ser la más plausible y tal vez la correcta, y es que siendo Pérgamo capital de la provincia, siendo Pérgamo tan importante en cuestiones que tienen que ver con el imperio, Pérgamo también era sede de la adoración imperial. Pérgamo era el lugar donde el culto al César como divinidad era más, ¿cómo decirlo? ¿Era más popular? No,
era más incentivado y también de manera coercitiva para que la gente diera culto al César. Ahora, llamar Dios a un hombre, en este caso al emperador romano, era sin lugar a dudas para todos los oyentes judíos y también cristianos una aberración. Una aberración. Y es muy posible de que este haya sido la razón por la cual se llamaba Pérgamo, el asiento de la provincia, o el asiento distrital de la adoración al emperador, haya sido llamado el trono de Satanás. Un hombre haciéndose llamar Dios y un hombre exigiendo adoración como si fuera Dios, una cuestión que solamente los cristianos iban a ofrecer a Jesucristo, a Yahvé. Así que es muy interesante aquello. Aquí viene el punto de conexión, a modo de, como era una ciudad que estaba constantemente impulsando la adoración imperial, los cristianos estaban bajo serio peligro. En el mundo antiguo romano existían dos tipos de gobernadores. Unos que tenían derecho a espada y otros que no tenían derecho a espada. Los que tenían derecho a espada o tenían el ius gladi era el derecho a la espada, significaba que ellos tenían el poder de la vida y de la muerte en su palabra. El ius gladi, el derecho a espada, el poder con el hablar, derecho a la vida y a la muerte, sin pedir concesiones ni aprobaciones para realizar ningún tipo de persecución o matanza masiva si así fuera necesario. Los cristianos estaban bajo ese riesgo de que el procónsul gobernador de este cuartel general que estaba en Pérgamo usara el ius gladi, el derecho a espada, para poder exterminar a los cristianos que ahí estaban y que se negaban a la adoración imperial. Ahí tiene sentido el verso con el que comienza la carta a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. De alguna manera está diciendo Jesús a la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Ustedes tienen a alguien que tiene derecho a espada, pero en realidad el que tiene la espada aguda de dos filos, el que tiene la última palabra, el que determina entre la vida y la muerte, no es el gobernador, soy yo. Eso tiene que haber sido una palabra de consuelo tremenda para los cristianos que vivían en Pérgamo. Jesús constantemente, el Cristo glorificado, en cada uno de los mensajes a las iglesias les está diciendo: yo soy el soberano, no teman, yo me identifico con ustedes y yo soy aquel que aboga y que defiende cada una de sus causas. Muy interesante. Habla aquí, siguiendo la lectura, dice: conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, ya lo vimos, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Ahí en Pérgamo. Al parecer Antipas habría sido uno de los mártires de la iglesia. Se cree de que la persecución todavía no estaba desatada en un 100%, por lo tanto era posible hablar de mártires simplemente señalando a uno y no haciendo referencia a los miles o cientos que habían sido muertos. Al parecer esto es un asunto incipiente aún, al punto que permite mencionar a Antipas como uno de los testigos fieles. La palabra testigo en el griego es mártir, precisamente. Es decir, uno que por dar testimonio está dispuesto aún a perder la vida, en este caso. No se sabe mucho de Antipas ni quién fue. Tertuliano nos da una referencia un tanto legendaria en realidad, porque no tienen mucho de histórico, pero nos da una referencia legendaria que dice que Antipas habría sido muerto, cocinado o asado dentro de un toro de bronce que habría sido encendido y que de esta manera Antipas habría muerto, de esta forma dando testimonio. Pero no tenemos en realidad demasiados antecedentes sobre Antipas, más de que el hecho de que habría sido uno de los mártires o de los primeros mártires en Pérgamo, puesto que señala que ahí fue donde ocurrió este martirio.
Luego viene el tema de la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, cuestión que ya abordamos cuando vimos el relato de Éfeso. Estos Nicolaitas que en su afán, tal vez en un principio de querer acercarse a la cultura y a la gente, sin importar lo que era la comida o la bebida u otras costumbres, llegan a un punto un punto sin retorno, en el cual su vida se transforma en una vida licenciosa, una vida que sin lugar a dudas no honraba el llamado de Jesucristo. Pero pueden repasar lo que ya vimos anteriormente para la iglesia de Éfeso, muy aplicable en este caso. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Esta espada de mi boca, que yo también olvidé mencionarlo al principio en la descripción de Jesús, no es una espada, la espada que sale de la boca, la que está descrita en el capítulo 1, es muy posible que no sea una espada grande, sino que sea una espada del tamaño posiblemente como de la lengua, y que sería una espada, también llamada espada, pero más parecida a un puñal, que es el que se ocupaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, respecto de la espada que sale de la boca del Señor, hay referencias bíblicas que hacen ver de que esta espada sería la palabra de Dios. En este sentido, el pasaje se vuelve un tanto oscuro, puesto que algunos pudieran decir, vendré, ¿cierto? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Algunos pudieran decir, esto es una masacre, va a haber una matanza. Pero si interpretamos de que la espada bien pudiera ser palabra de Dios, tal vez tiene que ver con un último esfuerzo de parte de Dios de poder alcanzarlos a ellos, redarguyéndolos a través de la palabra. Pudiera ser. Hay cierta ambigüedad que se admite en este tipo de textos. Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré a comer del maná escondido. Cuando el pueblo del Señor estuvo en el desierto, en su peregrinar a la tierra prometida, fue alimentado con maná. Una porción de ese maná fue puesta en el arca del pacto. En el siglo VI, cuando el templo de Salomón es destruido, los rabinos hacen correr una leyenda o una especie como de relato mítico que dice que Jeremías habría tomado este maná y lo habría escondido en alguna de las montañas de Israel. A esto se le llamaba el maná escondido. La esperanza para los judíos era que ellos iban a poder probar este maná escondido en el tiempo de la inauguración del reino mesiánico. Por lo tanto, para los judíos significaba participar del reino mesiánico, para los cristianos bien pudiera haber significado participar del reino de Dios. Es interesante esta figura del maná escondido. No puedo ser dogmático en la interpretación de este símbolo, puesto que sigue estando todo esto dentro de cierta nebulosa, pero podemos acercarnos con un buen porcentaje de afirmación que este pudiera ser perfectamente el maná escondido. Lo que ya es más complejo de interpretar es la piedrecita blanca. Dentro de la investigación que realicé hay dos teorías que me parecen muy interesantes mencionar. Insisto, dentro de no ser dogmático en decir esto es tal cosa, puesto que hermenéuticamente no tengo los elementos para poder decir que afirmarlo con 100% de exactitud, pero nos podemos acercar. En la antigüedad existía una costumbre en los tribunales en los cuales al acusado, cuando era condenado, se le entregaba una piedra de color negro. De esto hace referencia William Barclay en su comentario al libro de Apocalipsis. Y que a los inocentes o al que era declarado inocente se le entregaba una piedrecita blanca con su nombre en ella, como testimonio de que había sido absuelto de las acusaciones. Esto tiene un bonito significado, puesto que si este fuera el sentido del texto, tendría que ver entonces con esta declaración
de parte de Dios, gracias a la obra de Jesucristo, de nosotros ser inocentes y ahora libres de condenación, libres de culpa. Hay otra alternativa de interpretación para esto, y es algo que tiene que ver con la mitología o con la superstición en Pérgamo. Muchos de los amuletos que existían, que representaban deidades, que representaban protección de las deidades, eran simplemente piedras. Estas piedras tenían el nombre de la deidad escrito en ellas. Y se creía supersticiosamente, por supuesto, de que la deidad ejercía todavía un poder mayor, o una protección mayor, o una contra mayor a alguna situación, si el nombre de la piedra permanecía en secreto. Si nadie más, además de la persona que era el poseedor de esta piedra, sabía el nombre que allí estaba escrito. Interesante porque aquí habla mucho acerca de esto. Dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es interesante porque de alguna manera tendría que ver ya no con la protección de los dioses, sino con la protección y con la provisión de un Dios, de aquel que puede poner un nombre que es por sobre todo nombre. Otros proponen una tercera interpretación al respecto de esta piedrecita blanca, y es simplemente usar todo de forma muy simbólica y decir, bueno, el blanco es el símbolo de la pureza y por lo tanto eso significaría el color, y el nombre tiene que ver con la identidad. Y ya en la Biblia aparecen casos de personas a los cuales se les cambió el nombre cuando tuvieron un encuentro con Dios, por ejemplo, como el caso de Jacob, al cual le he puesto Israel. Entonces, los que proponen esta otra teoría dirían, bueno, el cristiano tendrá, cuando ya se encuentre con Jesucristo, tendrá una nueva identidad y un nuevo nombre. A eso vendría referido el nombre, a la nueva identidad que tendría en Cristo. Son propuestas interesantes. Debo ser honesto y decir de que no podemos afirmar con seguridad ninguna de ellas, a pesar de que la que tiene que ver con el amuleto se acerca mucho más al contexto histórico de la situación. Alcanzamos a ver apenas 3 de las iglesias. Y para la clase corresponden 7, pero sería demasiado extenso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me interesan 2 cosas: que envíen sus tareas respondidas de acuerdo a la materia que está expuesta en nuestro libro de texto de Lyle Stokes. Remítanse al texto, estudien el texto, respondan los quiz que, si no se los han enviado, no debiera pasar de hoy que se los envíen, del capítulo 1 y capítulo 2, o sesión 1 y sesión 2. Yo lo que les propongo es lo siguiente, para no atrasarnos con la entrega del curso, es que tal vez a mediados de semana o llegando al fin de semana, yo puedo perfectamente subir un nuevo video con las iglesias que faltan. La verdad es que es mucha la información. Y si queremos ahondar, y ni siquiera estamos ahondando, apenas por la superficie, pero si queremos hacer un trabajo, a pesar que es superficial, de buena calidad, es imposible meterlas, la explicación de las 7 iglesias en una sola sesión. La vamos a dividir en 2. Yo creo que entre mañana o pasado mañana tendrán el link en sus correos para que puedan revisar el siguiente video. Amigos, hermanos, estudien, lean el texto bíblico, lean los textos sugeridos, pregunten. La página el correo del seminario, ustedes lo tienen, seminariodelpacto@gmail.com. Envíen sus preguntas. Pronto va a estar habilitado el grupo en Facebook para que podamos interactuar durante la semana. Es importante que no se queden simplemente con lo entregado en la clase, sino que se preocupen de escuchar otras
voces. Qué bonito sería que cuando lleguemos a la clase número 4 haya gente que no esté de acuerdo conmigo y pudiera tener buenos argumentos para decir el porqué del desacuerdo y de esa manera enriquecer esta conversación con opiniones y puntos de vista. Eso lo encuentro extraordinario. Los animo a que puedan hacerlo. Que Dios les bendiga.